Actividad 1. Distribución probabilística y contrastación de hipótesis. ¿Para qué sirven los modelos de probabilidad en psicología? En psicología, algunas variables de interés se distribuyen de un modo característico, es decir, tienen una distribución de probabilidad específica que se repite a lo largo del tiempo y para diferentes muestras. Estos patrones pueden plantearse a través de los modelos de probabilidad que representan de forma matemática esas distribuciones, permitiendo obtener a partir de una función matemática cuál será la probabilidad asociada a un valor cualquiera de una variable. En la investigación psicológica existen dos modelos de probabilidad relevantes: el de distribución binomial para variables ordinales y cuantitativas discretas y el de distribución normal para variables cuantitativas continuas. Estos modelos establecen la correspondencia entre cada valor de una variable aleatoria y las probabilidades de que sucedan esos valores. La probabilidad es una característica que interviene en todo trabajo experimental. Es la creencia que se tiene de que ocurrirá un suceso. Dicha probabilidad puede ser a priori o probabilidad teórica, que es cuando se declara antes de realizar la experimentación. Es lo que el investigador espera que ocurra, o a posteriori, la cual ocurre al realizar la experimentación, y con las probabilidades ocurridas se compara la probabilidad esperada por el investigador y la probabilidad real. Ahora hablemos acerca de la distribución binomial y normal. La distribución teórica de probabilidad de una variable discreta más utilizada dentro de la investigación psicológica es la binomial, la cual se puede obtener mediante ensayos de Bernoulli. Estos ensayos son procesos o experimentos que pueden arrojar solo uno de dos resultados mutuamente excluyentes, tales como hombre-mujer, depresivo-no depresivo. Un ensayo de Bernoulli requiere de tres condiciones. La primera es que debe llegar a dos resultados mutuamente excluyentes. La segunda es que la probabilidad de dichos resultados debe permanecer constante de ensayo a ensayo. La probabilidad de éxito se representa con una P y la de fracaso con una Q. Y la tercera y última es que los ensayos deben ser independientes. La variable aleatoria en la distribución binomial es cuantitativa discreta, por lo cual toma un número finito de valores. De esta manera, a través de la función de probabilidad de la distribución binomial o función de la distribución de Bernoulli, podríamos calcular, por ejemplo, la probabilidad de éxito o fracaso de un taller dirigido a padres de familia para modificar estilos parentales, en donde la modificación del estilo parental se toma como éxito y en caso contrario como fracaso. Ahora hablaremos un poco acerca de las características de una distribución probabilística normal. La distribución normal es un modelo de distribución de probabilidad para variables aleatorias cuantitativas continuas y se caracteriza gráficamente por tener forma similar a la de una campana. En ella, la mayor frecuencia se ubica en el centro y sus extremos son asintónicos, lo cual quiere decir que se acercan al eje horizontal, pero no se unen a él. Su importancia reside en que diversas variables como altura, peso, longevidad, caracteres fisiológicos, atributos psicológicos y en general variables que vienen determinadas por muchos factores se distribuyen según este modelo. El nombre de la variable depende del fenómeno psicológico estudiado, tales como distancia, tiempo, peso, entre muchos otros. Características de la distribución normal empírica. Es simétrica, situándose el eje de simetría sobre el valor de la media de la distribución de la variable, por lo que hay igual número de casos a la derecha e izquierda. Es asintónica, por lo que sus extremos se acercan pero jamás tocan el eje horizontal. La media, la mediana y la moda son iguales. La máxima frecuencia como la mitad de la distribución coinciden con la media. Hace corresponder valores de probabilidad altos para los valores centrales de la variable, mientras que esas probabilidades decaen de forma progresiva a medida que nos alejamos del centro de la distribución, es decir, más en la zona central, menos en los extremos.
Aunadas a estas características, la distribución normal estándar tiene una media igual a 0, una desviación estándar igual a 1, un área igual a 1, y los valores a la izquierda de la media negativos y los de la derecha positivos, pero el signo que se les adjudica no tiene propiedades algebraicas. Puede ser utilizada, por ejemplo, si en un estudio psicológico se quiere encontrar la probabilidad de que una muestra de 100 alumnos de preescolar tenga un coeficiente intelectual superior a 100. En la distribución normal teórica o normal estándar, la variable aleatoria recibe el nombre de puntuación estándar y se designa con la letra Z. Para obtener la probabilidad de esta entre dos puntos del eje Z, es necesario delimitar el área por medio de dos perpendiculares trazadas en estos puntos, la curva y el eje horizontal. Para encontrar dicha área, es conveniente realizar una gráfica de la distribución normal estándar y sombrear el área que se desea obtener. Para transformar cualquier distribución normal empírica en una distribución normal teórica, se utiliza el procedimiento de tipificación de puntuaciones, el cual consiste en hacer un cambio de variable. La variable aleatoria empírica observada se sustituye por la variable aleatoria z, con lo cual la media de la distribución normal empírica se iguala a 0 y la desviación estándar a 1. Con ella podemos transformar cualquier valor de y de cualquier distribución normal empírica al valor correspondiente de z de la distribución normal estándar. De esta manera, podemos saber si un conjunto de datos de naturaleza continua difieren significativamente de aquellos que se espera encontrar en el caso de que las variaciones sean producto de factores aleatorios. Bien, continuamos con la contrastación de hipótesis. Para explicar el tema, conviene recordar lo que es una hipótesis. Con este término reconocemos a todo supuesto o posible explicación que un investigador da a un hecho o fenómeno que estudia. Esta surge en base a la revisión de la literatura que existe al respecto y al consiguiente planteamiento del problema que origina la investigación, y se construye en base a preposiciones que responden a las preguntas de investigación. Al reconocerlas como guías que orientan el proceso de investigación, las hipótesis se pueden clasificar en 1. Hipótesis de investigación, la cual, como inicialmente se dijo, se construye en base al marco teórico y al planteamiento del problema. Usualmente se denotan como HI. 2. Las hipótesis nulas básicamente refutan lo que plantea la hipótesis de investigación, es decir, es la negación de la misma, las cuales se simbolizan como HO. Cabe mencionar que puede haber tantas como hipótesis de investigación existan. 3. Finalmente, se encuentran las hipótesis alternativas, las cuales exponen hechos o supuestos que son diferentes a las hipótesis anteriores, es decir, que brindan explicaciones diferentes. Estas se representan generalmente como HA. A continuación se presentan algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Hipótesis de investigación. Los hombres son menos detallistas que las mujeres. Hipótesis nula. Los hombres no son menos detallistas que las mujeres, o bien, los hombres son más detallistas que las mujeres. Hipótesis alternativa. Las mujeres son más detallistas que los hombres. Ejemplo número 2. Hipótesis de investigación. La codependencia se encuentra íntimamente relacionada con bajos niveles de autoestima en el individuo. Hipótesis nula. La codependencia no se relaciona con bajos niveles de autoestima en el individuo. Hipótesis alternativa. La relación que guarda la codependencia y la autoestima es diferente para cada individuo. Ejemplo número 3. Hipótesis de investigación. Para los adolescentes, la obesidad en las personas es consecuencia de la falta de control de conductas alimentarias y la escasa actividad física. Hipótesis nula. Para los adolescentes, la obesidad en las personas no es consecuencia de la falta de control de conductas alimentarias y la escasa actividad física. Hipótesis alternativa. Para los adolescentes, la obesidad en las personas es consecuencia de una falta de interés en las conductas alimentarias y un ejercicio inadecuado. Sin embargo,
No es de extrañar que sean pocas las veces que se mencionan o expongan estos tres tipos de hipótesis en una investigación. Siguiendo a Hernández, Fernández y Collado 2014, no existe una regla universal en relación a la mención literal de cada una de ellas en los reportes de investigación, de tal forma que algunos autores solo mencionan la hipótesis de investigación, otros esta y la nula, y algunos cuantos incluyen las alternativas. Cualquiera que sea el caso, las hipótesis apoyan y orientan el trabajo del investigador. Sin embargo, como explicaciones tentativas, no constituyen hechos verdaderos por sí mismos, sino solo supuestos tentativos, motivo por el cual deben ser verificados, es decir, puestos a prueba para aceptarlos o rechazarlos. En otras palabras, someterlos a la contrastación de hipótesis, la cual se da a la tarea de poner a prueba la misma, para que en base a evidencia empírica proporcionada por el estudio y que puede estar a favor o en contra de la hipótesis planteada, ésta se acepte o bien se rechace. La forma de aceptar o rechazar una hipótesis se realiza a través del nivel de significancia, o también llamado nivel alfa. En las ciencias sociales y desde luego en la psicología es de 0.05, el cual no es otra cosa más que la probabilidad de que sus inferencias se equivoquen o no puedan ser generalizadas, o en el caso de ser mayor a 0.05, se cuente con un alto nivel de confianza para aceptarla. En una distribución muestral, el nivel de significancia que más se ocupa es la probabilidad de fracaso, de un 5%, por lo que, consecuentemente, brinda al investigador el 95% de certeza para aceptar como verdadero el supuesto planteado, en base a la evidencia que arrojan sus datos. Un ejemplo sencillo para entender lo anterior lo encontramos cuando, en una determinada rifa, tenemos garantizado que un 95% de los boletos de la tómbola sean nuestros y solo un 5% de estos se encuentren a nombre de otra persona. Si este fuera el caso, sería muy recomendable participar, incluso absurdo no hacerlo, ya que existe mucha confianza de que el boleto premiado sea el nuestro. En cuestiones prácticas de investigación, el nivel de significancia se establece desde el planteamiento del problema y en base al planteamiento que se hagan de las hipótesis podemos establecer que si el nivel de significancia de 0.05 es menor o igual, se rechaza la hipótesis nula, mientras que si es mayor, debe aceptarse como cierta. Tomando el primer ejemplo antes expuesto, que tiene como hipótesis de investigación que los hombres son menos detallistas que las mujeres y como hipótesis nula contempla que los hombres son más detallistas que las mujeres, el investigador establecería que si alfa es menor o igual a 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula, aceptando con un 95% de confianza que los hombres sean menos detallistas que las mujeres. Pero si la hipótesis nula es mayor que 0.05, esta se acepta y se rechaza que los hombres sean menos detallistas que las mujeres. Distribución probabilística de una variable aleatoria discreta. Recordemos que una variable aleatoria es discreta cuando, dado un espacio de probabilidad, su rango es finito, es decir, que entre dos valores cualesquiera de la variable hay un número finito de valores posibles. Por ejemplo, se va a hacer una evaluación del grado de agresividad en adolescentes en una secundaria y se dispone de 4 variables que se utilizarán como indicadores para determinar si es violento o no lo es. Tales indicadores son pegar, levantar la voz, insultar y amenazar, cada uno de los cuales solo conduce a uno de 2 resultados mutuamente excluyentes. En nuestra investigación, dichas variables se encuentran inmersas en nuestras hipótesis, las cuales vamos a contrastar o poner a prueba para ver cuál elegiremos. De tal forma que para el ejemplo anterior, la hipótesis de investigación es: los jóvenes que reaccionan ante el enojo, levantando la voz, amenazando, insultando y pegando, son particularmente agresivos. Mientras que la hipótesis nula sería: los jóvenes que reaccionan ante el enojo, levantando la voz, amenazando, insultando y pegando, no son particularmente agresivos. Otro ejemplo es el número de episodios depresivos que tiene una persona durante los primeros
30 años de su vida, tanto hombres como mujeres, para lo cual se va a tomar como indicador las veces que solicitaron ayuda a un profesional de la salud, considerando como variable el número de veces que haya presentado un episodio depresivo, por el cual haya tenido que asistir a una consulta, donde la hipótesis de investigación es: las mujeres son más vulnerables a padecer episodios depresivos que los hombres en los primeros 30 años de su vida, mientras que la hipótesis nula es: las mujeres no son más vulnerables a padecer episodios depresivos que los hombres en los primeros 30 años de su vida. Para este tipo de variables aleatorias discretas, podemos hacer uso de gráficas para representar los resultados obtenidos. Finalmente, hablaremos acerca de la variable aleatoria continua. Recordemos que una variable aleatoria es continua cuando, dado un espacio de probabilidad, su rango es infinito, es decir, que entre dos valores cualesquiera de la variable hay un número infinito de valores posibles. Podemos citar como ejemplo el tiempo de reacción ante una escena con imágenes tristes, tanto en hombres como en mujeres, que han tenido una pérdida significativa en menos de un año, considerando como variables discretas el tiempo de reacción para la aparición de ojos nublados y llanto. Teniendo como hipótesis de investigación, los hombres tardan más tiempo que las mujeres en manifestar signos de tristeza en presencia de escenas tristes, tras la vivencia de una pérdida significativa. Para la contrastación y como hipótesis nula tenemos: los hombres no tardan más tiempo que las mujeres en manifestar signos de tristeza en presencia de escenas tristes, tras la vivencia de una pérdida significativa. Otro ejemplo puede ser el aumento de peso que tienen los individuos tras estados de ansiedad provocados por rompimientos de relaciones de pareja, tomando como variables discretas el peso anterior y actual, partiendo de la fecha en que terminaron su relación de pareja y el peso que aumentaron por mes. Considerando como hipótesis de investigación, no existe diferencia significativa entre el aumento de peso que presentan las mujeres contra el aumento que presentan los hombres tras un rompimiento de pareja. Quedando como hipótesis alternativa, existe diferencia significativa entre el aumento de peso que presentan las mujeres contra el aumento que presentan los hombres tras un rompimiento de pareja. Por último, podemos decir que la distribución normal es un modelo teórico de probabilidad que se puede utilizar cuando trabajamos con variables aleatorias continuas, aunque también lo utilizamos en variables aleatorias discretas, que tienen un rango de valores suficientemente amplios. Recibe también el nombre de campana de Gauss-Laplace por la forma que presenta.